Me alegro de verles en esta mañana, caritas nuevas y a otros que no veíamos hace tiempo. Felices de estar en la casa del Señor, ¿sí? Sí. ¿Hugo? ¿Sí? Felices de estar en la casa del Señor. ¿Y tienes ganas de escuchar la palabra del Señor? Amén. La palabra de Dios dice que es como una espada con doble filo. ¿Te imaginas una espada de doble filo? Y dice que cuando penetra, ¿cómo hace una espada de doble filo que penetra? Te corta, pero no te puedes hacer ni para un lado ni para el otro porque te corta. Penetra hasta partir aquellas áreas de nuestro corazón que parecían tan duras y trae bendición. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos adentro en las cuales necesitamos cambiar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y yo te invito que en esta mañana tú digas: Señor, quiero que tu palabra penetre en mi interior. Me siento medio duro. Me siento como que la espada no va a poder hacer mucho. Pero Señor, quiero que en esta mañana tu palabra penetre y produzca cambios en mi vida. ¿Te animas a orar? Levanta tu mano, no te voy a hacer poner de pie. Levanta tu mano y dile: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias, Espíritu Santo, porque es el que trabajas con mi corazón. Y Padre, por haber enviado a tu Hijo. Pedimos que en esta mañana, dile, pido en esta mañana que tu palabra traiga sobre mi vida el propósito por el cual tú la das hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, quiero compartir con ustedes una palabra que va a ayudar a poder quizás sacar los tesoros. La palabra de Dios es un tesoro. Cada vez que la abras, oye, porque hay un tesoro para tu vida. Así como cuando dices: me encontré con un anillo de oro en la calle, es oro. Esto es más que oro, ¿no? Yo quiero que hablemos hoy de José fue prosperado. Así dice la Biblia. José fue prosperado. ¿Y nosotros somos prosperados? A ver, vamos a ver. En la palabra en hebreo significa prosperar, empujar hacia adelante, efectivo, estar tranquilo, seguro, servir. Me llamó la atención, tiene un abanico de significado. Es esforzarnos en lo que hacemos, trabajar con esmero. Yo pensaba que prosperar era que me iban a dar a la hora, me salía a la calle y me regalaban un coche. Dice: trabajar con esmero, poniendo mayor empeño en todo lo que hacemos. No ser mediocres ni descuidados. Uy, te da golpes eso, ¿no? Pero ese es el sentido de ser prosperado. Y yo quiero que hablemos hoy de este joven José, que está en Génesis, desde el capítulo 37. ¡Qué tremenda! Una vida real, una historia real, como las nuestras, ¿verdad? ¿Qué tal la vida de José? ¿Cómo definirías su vida? ¿Cómo definirías la vida de José? Él fue el penúltimo, desde el capítulo 37 en Génesis, puedes leerlo hasta el final, hasta el capítulo 50, y te puedo asegurar que empiezas a leerlo y no puedes dejar de leerlo, ¿no? Mi oración es que la palabra de Dios sea amada en tu corazón. Si no amamos la palabra de Dios y sentimos que ella es la que nos habla y nos guía, estamos perdidos. Porque podemos estar solos en este mundo, puede venir una destrucción, pero si la palabra permanece en nosotros, el Espíritu Santo tiene que enseñarnos y cómo decirnos. Y allí dice que él fue el penúltimo de los hijos de Jacob, de 12 hijos. Él quedó, de chiquitito quedó huérfano de madre. Su madre murió cuando nació su hermano Benjamín. Y allí él pasó a ser el preferido de su padre. Medio
malcriado, podríamos decir, ¿no es cierto? Y había algo, esta gran diferencia que hizo el padre con José, trajo en la familia un odio tan fuerte de los restos de los hermanos, que es notable que en ese primer capítulo 37 hay 3 veces que dice que los hermanos lo odiaban, había un odio. O sea que nosotros estamos frente a una familia disfuncional, diríamos hoy en los términos de hoy. Una familia donde había enojos, pleitos. Imagínate el ambiente que había en esa casa o en ese lugar donde ellos vivían, porque no era una casa, sino eran tiendas. ¿Cuál era el ambiente? De peleas, de gritos, de enojos, de malos tratos, de malas formas. Un ambiente bastante hostil, ¿verdad? En medio de todo esto. Ese era el tiempo. Y el padre agregó algo. Le pidió a José que él vaya y controlara el trabajo como lo hacían los hermanos, porque ellos tenían mala fama y estaban portándose medio. Entonces lo enviaba a José. A esto agregó el padre que le regaló una hermosa túnica de colores, la cual hacía una gran distinción con la ropa habitual que usaban. Es decir que José era como de una manera u otra muy beneficiado en esa familia. Qué injusto, ¿no? Qué feo que es en una familia cuando hay diferencias entre los hijos, diferencias en las cuales crean este ambiente hostil. Y por eso nosotros como padres o como hermanos o como aquellos que forman parte tenemos que estar cuidando mucho de esto. Y sucedió un día que ahí iba el policía en control de los hermanos y de lejos los hermanos lo vieron y dijeron, ahí viene, este es el momento para que terminemos con esta cosa de hermano que tenemos. Lo vamos a matar. Pero uno de ellos intervino y le dijo, no lo matemos. Pero bueno, lo tiraron a un pozo y ahí empezó José a llorar, a clamar para que lo saquen de ese pozo. Ya le habían sacado la túnica ya se habían quedado los hermanos. Y de repente vino un grupo de mercaderes que se iban camino para Egipto y los convencieron diciendo, qué bueno que sería que lo vendamos. No lo matemos, dijo uno de ellos, para ver si luego lo podía rescatar. Y lo venden allí a Egipto. Y allí donde empieza lo que vimos de la película. Yo pensaba en este José, que de un minuto al otro su vida cambió tan drásticamente, donde de repente sintió el desamparo, no tenía más protección, no tenía la protección ni siquiera del padre ni de ninguno de sus hermanos, donde se sintió totalmente traicionado por ellos a su juicio, en donde sintió los dolores de no me vendan, no me hagan esto, no puede ser, y de repente entregarlo como si fuese una cosa o un animal o una posesión. Y allí comienza una vida de José donde cambia totalmente su panorama de vida. Y yo lo imagino siempre a José caminando así atado, como si fuese animales que llevaban descalzo a un lugar con que de repente, ¿dónde será mi nuevo hogar? ¿Cuál será mi nueva casa, si se puede decir casa? Y fue llevado a un lugar donde no conocía el idioma, no conocía las costumbres, donde había cantidad de dioses totalmente opuestos a lo que él había vivido hasta el momento. Y pienso en ese caminar hacia Egipto, un desarraigo tan fuerte en su corazón, desarraigo que a lo mejor muchos de los que han cambiado de país pueden sentir ese desarraigo de que dejo mi lugar, dejo el lugar donde amo para cambiar. Pero en este caso había sido de un momento a otro sacado de una forma tan tremenda, en la cual no tuvo ni siquiera tiempo quizás de procesar en su mente lo que venía viviendo, vendido como un esclavo. ¡Qué injusto!
Qué injusto. Qué injusto, ¿verdad? Donde primero era huérfano de madre, ahora era huérfano de padre y de hermano, del hermano que tenía en común con la misma madre. Qué situación tan terrible. Y cuando yo pienso esto, ¿era injusto lo que estaba viviendo José? ¿Era injusto? Son esas preguntas que nos descalibran el cerebro. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué injusto es lo que estoy viviendo? No merezco vivir esto. ¿Por qué estoy viviendo esta injusticia? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Esas preguntas que a veces nos hacen poner en calidad de jueces de nosotros mismos, y nosotros como jueces de nosotros mismos no somos de los mejores, ¿verdad? Y yo no sé por qué, el pensamiento mío siempre es verlo caminar. ¿Qué pensaba José cuando caminabas hacia Egipto? ¿Cuántos pensamientos que se venían sobre su mente? Horribles, horrorosos los pensamientos que tenía. ¿Qué sentía su corazón? Explotaba de odio, de venganza. Si pudiera agarrar a alguno de mis hermanos, los corto en pedazos. Pero ¿sabes qué? Ni una ni otra fueron los pensamientos de José. Y tú me vas a decir, ¿y cómo lo sé? Bueno, lo sabemos porque vemos la forma en que actuaba. ¿Sabes que conocemos la gente por la forma en que actúa? Y en la forma en que actuaba José nos damos cuenta que él no dejó que el odio, el enojo, la venganza y todos los sentimientos que podían llegar a destruirlo prevalecieran en su vida. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Allí en el mercado de esclavos, como vimos recién, Potifar, que era uno de los principales, lo toma como esclavo. Y allí él va a formar parte del trabajo de Potifar. Y yo quiero que tú pienses cómo es el trabajo de un esclavo. Un esclavo, y más cuando el idioma, yo imagino al principio el idioma, otro idioma, las costumbres, el entender que lo que me está diciendo es eso, te hace provocar errores. Si nosotros a veces con el mismo idioma tenemos problemas de comunicación, imagínate lo que es poder tener en relación con alguien que bajo el látigo y bajo el palo. Es decir, que lo que sufrió y lo que dice ahí en la película, no lo dice la palabra, pero es verdad. Este muchachito no debe haber tenido muchos músculos, porque eran sus hermanos los que trabajaban. Es decir, que él estaba puesto allí, ahora para trabajar al servicio de Potifar. Y hay algo que yo quiero que vayas apuntando. Todas las cosas que él vivió, todo lo que él tuvo que sufrir, todo lo que él estaba viviendo, para que nosotros podamos saber si podemos a veces identificarnos con algunas cosas. Y ahí en Génesis 39:2 dice así la palabra. Fíjate lo que dice en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. A tu parecer, ¿estaba siendo próspero? Si alguien hubiera dicho que tú estás viviendo una situación súper difícil, tranquilo que estás siendo prosperado, tú enseguida le levantas la mano y le das un golpe. Si es que eres educado, porque si no también puede ser con el pie. Dice, a mí me llama la atención, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ahora, yo imagino, a lo mejor yo en el lugar de José, Señor, estoy harto de estar aquí, quiero ir a mi casa, quiero volver con mi padre, quiero ver a mi hermano, aquí soy un esclavo, mira la vida que tengo, ¿qué estoy haciendo aquí? Señor, ¿qué me importa que a lo mejor mis hermanos se enojaron? Les pido perdón y listo. Señor, quiero. Y yo me imagino
un canto, el mismo canto en la cabeza de José, si es que puede ser, o en el mío, quizás, esa queja. Pero dice que Dios estaba con José y fue varón próspero. Ahora, Dios, ahí no me dice que Dios hacía el trabajo de José, o que Dios hacía que él no tenga que trabajar, o que Dios se las arreglaba para que trabajaran los otros esclavos y él les tomara un café por la tarde. Dice que Dios estaba. Lo que está hablando que José hacía su trabajo, pero que seguramente Dios bendecía y multiplicaba la eficacia de José. Dios bendecía el trabajo de José. Y a mí me impacta pensar que aún en medio de esta presión en la cual está viviendo él como un esclavo, que en donde todo lo que sucedía, que guardó su corazón y aún se esforzaba por hacer las cosas más allá de todas las circunstancias que vivía. Y dice el versículo siguiente: y vio su amo, que es Potifar, que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar de su mano. Todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. Es decir, que Potifar observaba todos los esclavos, pero veía que en José había algo, que él era prosperado en todo lo que hacía. Y dice el versículo siguiente: así halló José gracia a sus ojos y le servía. Fíjate, la gracia de Dios vino sobre él, sobre la vida, para que seguramente Potifar lo trataba bien. Pero ¿qué dice? Y le servía. No era que le hacía que no trabajara porque había gracia, sino que le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir, que Potifar dijo: veo que Dios está contigo, voy a dejar todo el campo, mi casa, a tu cuidado. Tú serás el mayordomo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. ¿Escuchaste ese versículo 5? Dice el 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa ¿de quién? Del egipcio, a causa de José. La causa de bendición fue José. José bendijo de tal manera la casa de su amo. Y esto es lo que sucede cuando una vida es próspera. Donde caminamos, bendecimos la gente que está a nuestro alrededor. Imagínate que él trabajaba y servía como un esclavo, no como un señor, como un esclavo. Y la bendición venía y sobreabundaba sobre la casa de Potifar. Y yo entiendo el mismo canto. ¿Y a mí qué me importa que bendigas a Potifar si yo sigo siendo esclavo? A mí no me aumentan el suelo. ¿A mí qué me importa si yo no puedo ir a la casa de mis padres? ¿Qué me importa que haya bendición el campo, la casa? Potifar está cada vez mejor, cada día hace menos, yo cada día hago más. ¿A mí qué me importa que tú lo prosperes? Este canto, que a veces no es cierto, está en nuestra mente. Y ahí estaban las cosas fantásticas. José trabajaba, ¿y qué más? ¿Qué hacía José? Servía, trabajaba, servía y trabajaba, servía y trabajaba. Muy bien, la cosa iba bien porque Potifar estaba contento. Pero de repente algo se mete en el medio y de vuelta a una situación injusta.
Claro, imagínate, la esposa de Potifar habrá dicho, pero me quedo 1000 veces con José antes que Potifar. Este es el único que sabe es dar órdenes y este otro, aparte, guapísimo. Entonces trató de llegar a algo con José, y José no era que no era hombre, sino que él dijo, no puedo pecar contra Dios y contra aquello que mi jefe Potifar me ha establecido. Y él no comete fornicación, adulterio o lo que quieras con esta mujer que dice que lo buscaba incansablemente, hombres, ¿no? Incansablemente lo buscaba y él no comete nada. Ahora, muchas veces nosotros decimos, estoy cansado de las pruebas. ¿Has dicho eso? Vivo siendo probado. ¿Sabes que las pruebas forjan tu carácter? Las pruebas te hacen una persona en la cual, como la palmera, que en el desierto que se puede doblar pero vuelve a su lugar. Las pruebas nos fortalecen, dan firmeza de carácter. Y la mujer, como se siente frustrada, dolida, teje una historia maldita, diabólica, y José termina en la cárcel. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¿O no? Es injusto. Señor, te honré a ti. Hice todo por ti. Señor, no violé la mujer esta y voy a la cárcel. Y sabe que cuando lo vemos, lo escuchamos a José en la cárcel, él es como que rememora un poco todo lo que ha vivido y está triste. Y te da ganas de ir y abrazarlo a José porque está triste en la cárcel. Pero hay algo que él no deja de hacer. Por más que sus sentimientos y sus emociones quizás hayan venido de tristeza, no cambia la forma en que él vive cada situación. No permite que las emociones gobiernen su vida. Y en la cárcel, enseguida el jefe de la cárcel dijo, con este saco un montón de trabajo. Y lo puso de jefe en la cárcel. Allí él hacía todo el trabajo de controlar y de cuidar. Y en la cárcel, allí él nuevamente toma la delantera por su eficacia y por su eficiencia. Y qué importante que es pensar que todo lo que vivió José, las injusticias, fueron dándole firmeza de carácter. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dieron firmeza de carácter a José? Y yo veo que otras personas que viven injusticia están todo el día amargados. ¿Será por el canto que tenían en su corazón? Sufrió tantas injusticias, maltrato, esclavitud, fueron ingratos, servicio desmedido en lo que hacía. Nadie oía su voz. Pasó de ser un niño lleno de beneficios a ser un esclavo. Y esto es una historia real. ¿Y cómo es la tuya? ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo es la tuya? Porque siempre pensamos que nuestra historia es la peor, que nadie sufrió como yo. A nadie le tocó pasar por lo que yo pasé. Si supieran lo que yo viví, siempre nuestra historia es la peor historia jamás contadas. Entonces, lo que nos pasa es que llegamos a tener un único monólogo mental. Ese canto todo el tiempo en nuestra mente, un monólogo. ¿Sabe lo que es un monólogo? Cuando hablas contigo mismo. Hay un monólogo mental, continuamente, de lo ingrata que es la vida, de lo injusta que es, de las comparaciones que haces, de todo lo que te tocó vivir, que es la peor vida que hay. Y nuestra expresión verbal también es lo mismo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces continuamente estamos metidos en una cárcel, con nuestro monólogo mental, con nuestra expresión verbal continua, que es lo que nos hace sentir que estamos detrás de rejas.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de José? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo ya me lo cuestioné todo el tiempo que preparaba la prédica, así que no te cuento todo lo que pensé. Pero ¿qué hubieras hecho tú con tanta injusticia? ¿Cuál hubiera sido tu entereza de carácter, tu firmeza? ¿Cuáles hubieran sido tus sentimientos? ¿Venganza? ¿Odio? Planeando el día que lo encuentres, planeando horas enteras, planeando qué ibas a hacer, qué injusta es la vida contigo. En el capítulo 37, en el primero dice, hay 4 veces que dice Dios estaba con José. Dios estaba con José. ¿Pueden 2, dice Eclesiastés, caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso dice, es decir, que Dios estaba con José, porque José estaba con Dios. Porque Dios no puede estar con alguien que todo el día se queja. El Espíritu Santo no puede vivir con alguien que todo el tiempo está murmurando y con un monólogo interno, con ingratitud, con enojo y con descontento. Eso es clarísimo. Dios estaba con José porque José estaba con Dios. Porque no podemos caminar junto a alguien si no estamos de acuerdo. Llega un momento que en nuestro caminar, si estoy con alguien que todo el día está alabando a Dios y yo no quiero, me voy. Y viceversa. Si hay alguien que todo el día se queja, me voy. Pero así dice la palabra. Así dice la palabra. Entonces, Dios estaba con José. Porque José se había tomado de la mano de Dios en medio de todas las circunstancias. Y pudo prevalecer por esa causa. Ahora, Dios estaba con José. ¿En dónde? Cuando fue vendido como esclavo. ¿En dónde? En la casa de Potifar maltratado. ¿En dónde? Cuando defendió de no poder tener relaciones con esta mujer y terminó en la cárcel. Dios estaba con José. Dios estaba con José. Varón próspero. ¿Te da? ¿Te suena o no te da? Porque muchas veces nuestros conceptos son tan diferentes. Porque perfectamente Dios estaba con José cuando le daban una comida mala. Cuando no tenía amigos con quien conversar. Dios estaba con José cuando no podía ni siquiera irse un ratito a la playa. No merezco irme a la playa, tomarme un cafelito con mis amigos. Dios estaba con José. No sé si se entiende. Dios estaba con José. Sin embargo, no lo oímos lamentarse. ¿Sabe que la Biblia nos cuenta toda la verdad? O sea que si él hubiera sido un quejoso, aquí estaba. Pero no lo oímos lamentar. ¿Qué espíritu tenía José? ¿El mismo que Josué y Caleb? ¿Un espíritu diferente? ¿O será que era el Espíritu Santo que tienes tú y que tengo yo? ¿Será? ¿Tienes el Espíritu Santo? O sea que tienes el espíritu de José, de Josué y de Caleb. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dicen los científicos que el cerebro no puede tener ansiedad y gratitud a la vez. Dice que hay un espacio en el cual hay algo que se segrega, no te voy a contar todo, pero que no puede cohabitar, porque en el mismo espacio está o la gratitud o la ansiedad. Se ve que él ocupó ese espacio en gratitud. ¿En gratitud de qué? ¿Qué tengo para agradecerle a Dios? Podría haberlo dicho, ¿o no? Podría haberlo dicho. ¿Qué tengo para agradecer a Dios? Todavía estoy segura que él proclamaba a su Dios con su vida. ¿Por qué? Porque fue el evangelista más poderoso. Porque era una carta abierta. Todo Egipto supo del Dios que José tenía.
todo Egipto, hasta el faraón, supo quién era el Dios. Fue un evangelista poderoso, pero seguro que no era con palabras. Era con su vida, con sus hechos. ¿Qué es la prosperidad, amados hermanos, amada iglesia? ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es la prosperidad? ¿No? ¿La prosperidad es material o lo material es una consecuencia donde nace antes otras cosas? Claro que me gusta tener muchos millones de euros en el banco. ¿A quién no? Pero, ¿qué es la prosperidad realmente, no? Dios estaba con José, varón próspero, dice la Biblia. José prosperaba en todo lo que hacía. Eso me impacta. Mira, prediqué un montón de veces de José, pero no este mensaje. Porque me impactó ver que él prosperaba a los otros cuando no era prosperado él, porque él no cambiaba la condición. Pero él prosperaba a los otros. ¿Qué hubiéramos hecho si tu jefe se está ganando los millones y a ti no te aumenta el sueldo? ¿Qué pasa con esa situación cuando te hacen trabajar y el muy desgraciado, ¿no? Él sigue, se cambió de coche, se compró casa, tiene de todo y yo sigo con los 1.000 euros. Si puedo, cuando salga le pongo la traba que se caiga. A ver si por lo menos se rompe el cráneo. Nuestros pensamientos son así. Por más que te rías, nuestro corazón sin Dios es así. Por eso los hermanos lo vendieron a José. Porque nuestro corazón sin Dios no somos los más buenos. Y si nos hacemos los buenos, Cristo no hace falta que vaya ido a la cruz, porque yo ya soy. Pero él prosperaba todo lo que hacía. Yo trabajo como un esclavo, transpiro todo el día, no siquiera tengo cama para dormir, duermo en el suelo, comida de basura, vengo todavía a abanicarlo cuando él tiene calor. Él prospera, Dios lo prospera en todo. Pero José era feliz porque Potifar era prosperado. Se ve que hay algo que todavía nosotros no lo hemos agarrado. Hay algo que todavía no lo hemos entendido, ¿no? Dice que José hacía prosperar a los que le rodeaban. Donde él entraba había prosperidad. En el campo, en la casa, con los otros esclavos, donde estaba él, prosperaba. José bendecía donde estaba. Dios le dio sueños. Ahora, ¿qué pasaron con tus sueños, José? Pobre chico, pobrecito, ¿no? Un chico que tenía tantos sueños. ¿Sabes cuántos años tenía José cuando lo vendieron? 17. ¿Quién tiene 17 aquí? Ya lo hemos pasado algunos, la mayoría. 17 años. Y formó un carácter cristiano. 17 años tenía José. Porque hay algunos que tienen 20 y 25 y todavía están formándose porque son blanditos. Fíjate, 17 años. ¿Qué hacía con los sueños? Pobrecito, tuvo sueños de pequeño. ¿Qué pasó? Qué frustrado, sin sueños. Pero formó un carácter firme, un carácter firme. Y estoy segura que dentro de él estaba todavía confiando en aquel que era fiel, No permitió que su débil corazón destruyera sus sueños. ¿Y sabes qué? Él se formó en medio de las situaciones injustas. Se formó en medio de las injusticias, situaciones dolorosas, difíciles. Y te digo una verdad, yo pensaba, si a alguno de ustedes, por supuesto si fuesen mis hijos, pero si a alguno de ustedes les pasaría algo así, corro para sacarlos de medio de esa esclavitud. Pero Dios permitió que él forjara un carácter de tal manera que él pudo aprovechar los recursos y las oportunidades, porque estaba en otra dimensión, no en la nuestra.
¿Cuánta injusticia vivió? ¿Cuánta injusticia que vivió? ¿Cómo manejamos la injusticia? Todos necesitamos saber cómo manejamos. ¿Qué hago con la injusticia cuando llega y golpea mi vida? Cuando me hace sentir que me está torturando el cerebro, porque él en la cárcel volvió a recibir una injusticia. Le interpretó el sueño a los que estaban en la cárcel y cuando se fueron se olvidaron de él. Injusticia. Una injusticia de haber pasado años porque ese hombre no se acordó de lo que yo le había dicho. ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida que nos hacen sentir tan mal? Todos hemos vivido injusticias. ¿Verdad que sí? Todos hemos vivido injusticias, situaciones donde nos sentimos que no las merecemos, donde alguien te pagó mal por bien, donde alguien dijo o hizo o dice que tú has dicho, que el otro ha dicho, situaciones que no son reales, situaciones injustas. Todos las hemos vivido y todos seguramente las seguiremos viviendo. Ahora, también esto es comprobado científicamente, que la injusticia a nuestro juicio produce ira, enojo, temor, dolor y odio. Eso está demostrado. Que la injusticia a nuestro parecer, lo que a nosotros parece, produce esto. No me valoraron, no aprovecharon, me humillaron, no supieron entender. Esas cosas injustas producen odio, temor, dolor, resentimiento. Y si no las sé tratar, entro en un terreno que me lleva a la destrucción. Y eso lleva a un ciclo de sufrimiento en el cual, si yo no sé entender que tengo que tratarla de otra manera, entro en toda la categoría de los diagnósticos de hoy. Estrés, problemas de conducta y tantas otras cosas. ¿Es así o no? ¿No será que me estoy perdiendo la prosperidad de Dios porque estoy en un terreno equivocado? ¿No será que me estoy perdiendo la prosperidad de Dios porque estoy en un terreno que no es el correcto? ¿No será que estoy perdiéndome la prosperidad de Dios porque no sé manejar lo que me toca vivir? No se dejó robar los sueños José, porque su confianza en el Señor era lo que lo sostenía. Sabe que la injusticia de José se convirtieron en frutos de justicia. Se convirtieron en frutos de justicia. Así dice Filipenses, pero dice que allí hubo un trabajo intenso de Dios en el hombre interior de José. Dios trabajó en una forma para que pueda florecer este José. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, él estaba preso por causa del Evangelio. Yo creo que preso no estaba en un hotel. Estaba en la cárcel, estaba siendo totalmente privado no solamente de la libertad, sino de todo lo que él necesitaba. Y él escribe una carta cargada de gozo y de amor a la iglesia. Y dice así en Filipenses 1:11, 1:9 vamos a leer. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero Pablo podría haber escrito otra cosa cuando estás en medio del dolor y del sufrimiento. ¿Cómo vas a amar a aquellos que te están quitando de la libertad y que te están odiando? Pero esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios.
Había fruto de justicia en medio de todo lo que él está viviendo. Y dice el 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Le preguntarías a Pablo si él fue prosperado? ¿Le preguntas y me cuentas? ¿Fue prosperado Pablo? ¿A tu parecer? ¿Fue prosperado? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque hay muchas cosas que las sabemos sobreentendidas. Pero cuando me toca a mí vivir la injusticia o estar en una cárcel, como habla el apóstol Pablo, y dice, pero no te hagas problema, que estar en la cárcel me sirve para que la gloria del Señor sea mostrada. Pero, ¿habrá sido prosperado Pablo en su vida? ¿Qué te parece, Roque? ¿Habrá sido Pablo prosperado? ¿Sabe? Porque hay cristianos que se quejan por su falta de prosperidad. ¿Has oído algunos que se quejan por su falta de prosperidad? Y la voluntad de Dios es que todos seamos prosperados en todo. Pero yo te voy a decir algo. El primer deseo de Dios es de que nosotros, como hijos, formemos un carácter de Cristo. Con una firmeza de carácter. Ese es el primer deseo de Dios. Ahora, como padre, ¿tú le das a tu hijo todo lo que él te pide? Si eres un padre lógico, muchas veces necesitamos que sepan o que entiendan antes de recibir. Y así creo que sucede con Dios. Dios nos prospera. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Dios prospera a los hijos. Amén. Dios prospera, pero no es el evangelio que dices, sal a la calle que está tu coche nuevo. Mira, aquí tienes la llave de tu casa. No, esa no es la prosperidad. Eso viene por agregado, como dice en las bienaventuranzas. Si nosotros buscamos a Dios, todo lo demás seguirá la prosperidad, nos seguirá la bendición. Pero lo que Dios quiere es que como José estemos con Él como Él estaba con Dios, para que su vida, para que nuestra vida pueda ser prosperada en todas las cosas. Entonces lo primero que Dios desea es que tengamos un carácter de Cristo, firmeza de carácter. Dios nos prospera y este es el evangelio. Y Dios es un Dios integral. Él quiere bendecirnos en todo. Dios no quiere que estemos en la miseria. Dios no quiere que tengamos pobreza. Dios quiere bendecirnos en todo. Pero Dios es un Dios integral. Quiere caminar contigo en el camino. Quiere llevarte a los propósitos. Quiere llevarte hacia donde Él preparó para que tú puedas vivir en gloria. Pero lo más importante en todo esto, en todo este proceso, eres tú. Soy yo. No es que yo pueda en esta vida tener un coche súper, una casa, 3 casas, 5 casas y un montón en el banco. Ese no es el propósito de que yo sea prosperado. Yo tengo que entender, Dios necesitó 13 años para tratar con José, para moldear un carácter firme, aguerrido, valiente y esforzado. 13 años. Porque uno podría haber dicho, los años de la cárcel, Señor, lo hubieras ahorrado. 13 años para forjar un hombre dentro de él, que no se le iba a subir a la cabeza el orgullo cuando lo pusieran encargado después de Faraón sobre todo un país, el país en medio de una producción nunca antes visto. Lo que él iba a vivir en esos 7 años de producción, que es, después lee la palabra de Dios, los que no la han leído, y él necesitaba saber que ese lugar donde le estaban dando, con una jerarquía tan alta, si él no estaba preparado en su interior, ¿qué hubiera sido de la vida de José? Dios necesitaba forjar un hombre. Quizás Dios está forjando un hombre o una mujer en ti, porque él no tenía los estudios universitarios para afrontar una producción nunca antes vista. Agricultor, ingeniero,
director de empresa, líder, economista. Imagínate aún lo más, para poder administrar un país entero, que la producción pudiera estar, para que en los 7 años siguientes pudieran comer, pudieran tener. ¿Sabe que Dios preparó a José para salvar al mundo de aquel entonces, para que no muriera de hambre? Para salvar a una generación, especialmente la de su familia, para que no muriera. Y Dios te está preparando a ti para salvar a esta generación. Dios nos está preparando. Y si nosotros no entendemos cómo funciona la prosperidad, pasaremos 13 años, pero no en el proceso de Dios, sino con el canto de la desgracia. Y veremos pasar a los otros corriendo en el propósito de Dios, alcanzando las promesas. Y yo estaré todavía detrás de las rejas con mi monólogo interno que Dios no me prospera. Quiero que te pongas de pie. Dios quiere prosperar a su iglesia. Dios quiere prosperarte a ti que eres hijo. Dios no quiere que vivas en la necesidad, pero muchas veces en la necesidad entiendo lo que es la gratitud. Entiendo lo que es Dios. Así como José, que estaba de la mano de Dios. Así quiero que el Señor me ayude para permanecer de su mano.